cuando en el libro lo explican, empieza como con una visión física, ¿cierto? Y empieza a decir, pues, observemos, por ejemplo, el calor. El calor se considera que es lo opuesto al frío, ¿sí? Y siempre son cosas contrarias, pero lo más importante aquí es que esas cosas contrarias que parecen totalmente aparte es- son exactamente lo mismo. Es decir, son simplemente manifestaciones del mismo fenómeno que es llamado temperatura en diferentes escalas. Entonces tú tienes diferentes grados de manifestación de la temperatura y lo que es caliente se puede pasar a ser frío y lo que es frío se puede volver a ser caliente y al final es simplemente manifestar lo mismo, el mismo fenómeno a diferentes grados y eso hace una visión muy particular de lo que son las cosas opuestas, especialmente cuando empezamos a reconocer fenómenos de pensamiento que tienen naturaleza dual. Por ejemplo, hay personas que ven el mundo um, entre, por ejemplo, la parte espiritual, la van a ver como esto es del Dios y esto es del diablo. En estos días estaba hablando con alguien uh, de algo y ella como que manifestaba todo el tiempo este punto de vista, ¿cierto? Entonces son las cosas de Dios, que las podríamos clasificarlas como las malas y las cosas, bueno, las cosas del diablo, las malas, cosas de Dios, las buenas, y eso es una polaridad, pero son cosas irreconciliables, ¿cierto? Porque al final una cosa es Dios y otra cosa es el diablo, no estamos hablando de lo mismo, son cosas opuestas. Y mira Ya que no esto sería, hace, ya ¿cómo? no sería como la temperatura que ejemplificaste, porque entonces no serían escalas de un mismo asunto, sino que aquí ya serían dos que están como Dos con una abismos ruptura. separados, ¿cierto? Ahí Exacto. hay una ruptura. Y entonces en la mente, cuando la persona piensa en las polaridades, piensan en un abismo que no se puede pasar. Y entonces eso hace que la vida o la visión que tienes de la vida no permite hacer reconciliaciones cuando pasas, por ejemplo, de tener miedo a tener valentía. Al final dijo, oh, superaste una cosa, o sea, al final estás vibrando en la misma emoción en dos grados. En un estado estás en el miedo que tienes por la situación que, digamos, aquí es que se está presentando frente de ti, pero si logras tener la fuerza para superar ese miedo, entonces pasas al otro lado de la escala, ¿sí? O es como el amor. Sí, y entonces tú vamos a mirar que odio algo o amo algo, y alguien que amabas y eran puros besos y abrazos, después se pelean y ya no se puede volver a ver. ¿Y cómo se pasa tan rápido de un lado al otro si es que hay un abismo infranqueable? Y es porque no lo hay, porque al final son manifestaciones de lo mismo. Y entonces esa apreciación que tienes por algo, alguien o algo puede irse de una esquina a la otra muy rápidamente. Y entonces, cuando tú Entiendo. empiezas a encontrar en tus pensamientos una forma de estar creando unidad en las cosas que pasan, ¿cierto? Reconciliando diferencias entre algo que es de una naturaleza y es de otra, y al final empiezas a verlo como algo que es parte de lo mismo y es parte también de ti, de tu unidad como persona, que también puedes estar manifestando. Hay veces odiar a algo o a alguien y al otro día amarlo y saber que es una escala de fluctuación. Y cuando tú eres consciente de que estás en una escala, pues te puedes dar cuenta de que tú tienes influencia de a qué parte de la escala me voy a ir y no estar tanto dependiendo como a los vaivenes emocionales de la vida, porque esto es como, pues estar dependiendo como de las mareas. Cada vez que sube la marea, Claro, entonces se me inunda la casa. entiendo ese inicio, porque en comentarios, tú sabes, pues aspiramos a que sea así, que siga creciendo como este conocimiento de un libro, pues que creo que le deja tantas cosas a la especie humana,
pero sabes que en el momento no es pues el más popular. Entonces de pronto en las pocas personas que se han atrevido y se han acercado al Kybalión, había escuchado, y yo me sumo también, que nos resultaba el principio más complejo como de asimilar, ¿cierto? Porque uno a veces lo lleva como a correspondencia. Has visto que una de los impulsos es, como así, o sea, lo que es en un lado es en el otro. Pero aquí también me gusta la reflexión inicial, porque es casi que hablar que son aspectos de una misma sustancia, Exacto. podría llamarse así, y que se necesitan para que haya algún tipo de equilibrio. ¿Estaríamos de acuerdo? De acuerdo, porque al final la naturaleza de todo el universo es dual. Entonces es una dualidad que se combina y esa combinación tiene extremos. Entonces en un extremo va a ser una cosa y en el otro extremo va a ser la otra, pero son extremos. Pero entre ellas ese contraste es una sola cosa y hay fluctuaciones de un lado al otro. Y eso va a estar conectado con otro principio que vamos a estar revisando después, que es el principio del ritmo, pero la ida hacia un lado y hacia el otro no es arbitraria, sigue también un ritmo. Pero entonces es importante que en ese ritmo que lo identificas, tú empiezas primero identificando que es una escala y que hace parte de las mismas cosas, ¿sí? Y que en la vida hay personas que entonces son muy buenas, y hay otras que supuestamente son muy malas, hay otras y el resto estamos en la mitad, ¿sí? Teniendo bueno y malo, teniendo oscuridad y teniendo luz. Y entonces esa definición de, yo me ya estoy de acuerdo que yo tengo las dos y me puedo seguir hacia un lado bajo ciertas circunstancias o ir hacia el otro lado. Eso puedo hacer una persona oscura en cierto momento, ¿cierto? Estar con ira y de pronto agredir a alguien y entonces fluir en esa cierta energía, o puedo también estar produciendo un milagro al otro lado y sanando a alguien. Entonces, ese es el tipo de cosas que podría suceder. Me gusta lo que planteas porque mira que también nos hace reflexionar o desmontar más bien como un extremismo que con todo el respeto es más maniqueísta y mucho más medieval. Porque Carlos, ¿cómo haríamos para valorar la luz o la luz expresándose a través de un humano simbólicamente con sus actos positivos? ¿Cómo la vas a valorar si no existe la oscuridad? No tendríamos un referente. Mira que justo por la existencia de la oscuridad podemos decir, bueno, la luz es reconfortante o nos lleva a la tranquilidad o a los actos de compasión, pero no podríamos tener como hacer ese énfasis si no tuviéramos ese otro extremo dentro de lo mismo que es la vida. Mira que muchas cosas maravillosas son en una oscuridad absoluta, ya si hablamos de un plano más físico, y es, no sé, el vientre de una madre, que ahí está ya un bebé creciendo. Pues entiendo que es una atmósfera completamente en tinieblas, es una oscuridad absoluta. Mira que no la podríamos relacionar con lo terrible, con la muerte, con el final. ¿Tú estás de acuerdo que también hay muchos mitos culturales que podemos empezar a retirar para darle una comprensión más profunda a estos temas? Porque tú mencionabas en una conversación anterior de alguien muy respetable que tenía una visión muy radical entre el diablo y Dios, el bien y el mal, como si no fueran del mismo universo, más bien jugando a que son dos universos. ¿Cómo puedo Sí. comprender las dualidades ya mías como persona si yo no admito esos dos campos en mí? Mira que sería imposible entender mis comportamientos si no asumo que en mí también hay oscuridad. Tiene que haber oscuridad si hay algo de luz en ti, en todos. No sé si has visto que en el día a día lo dejamos claro. Esta misma persona que puede ser la más compasiva en 2 horas es la más hipócrita en un grupo de amigos. Si somos honestos, la mayoría de humanos generamos en los otros esas visiones duales. Esta persona tan comprensiva, pero con su pareja, pero un bloque de piedra con un compañero de trabajo, porque en su sistema de creencias respetable piensa que no tiene por qué hablar de asuntos sentimentales con un compañero de trabajo, ni escuchar de sus dramas de pronto de su vida afectiva. Sí. Entonces,
compañero de trabajo dice, llegó la piedra, y la pareja podría decir, bueno, llegó el hombre más sensible que he conocido. Me gusta porque también siento que nos permites entender que debemos darle rienda suelta a estos aspectos para también tener una dimensión de qué hay en nosotros. Has visto que parte de nuestra educación está a que tú clausures la supuesta oscuridad. No la permitas, no pienses en eso, no hagas eso, no, eso no está bien, no, pero yo lo quiero hacer, lo siento, no, pero te va a volver una mala persona. Entonces, Carlos, nunca lo había, pues no lo había podido entender y ya lo entiendo un poco y lo observo más aplicable en nosotros los humanos. Te confieso que en mi confusión lo veía como una ley muy universo, como si estuviera separada de lo individual. Ya le encuentro mucho sentido en lo individual. También para que haya una aceptación de cada uno de nosotros como esta es nuestra especie. No puedo valorar la alegría si no tengo momentos de dolor. ¿Cómo voy a valorar la alegría si la valoro desde el contraste de, qué diferente a cuando tengo dolor? Sí, eso es verdad. Y, y, y otra cosa que valdría la pena mencionar es que creo que esas energías siempre se balancean. De alguna forma, si eres capaz, para ser capaz de manifestar una gran cantidad de luz, tienes que de alguna forma ser capaz de lidiar con la misma gran cantidad equivalente en oscuridad, ¿cierto? Entonces, para hacer una luz muy grande, hay que haber integrado el equivalente de esa luz en oscuridad. Y eso es importante porque, como tú decías, no es acerca de cancelar lo que está oculto, ¿cierto? O ese aspecto que es el otro extremo, que porque no creemos que pueda ser reconciliable con el extremo que nos gusta. Pero si no tenemos la oportunidad de observarlos, que esa energía igual vive dentro de nosotros, entonces allí es cuando volvemos hipócritas, porque decimos que lo vamos a hacer, pero al final no. Y entonces, igual las energías, eso ya no lo puedes falsificar.